Chicos, muy buenos días. Continuando en este caso con la sesión número 6, ¿no? Eh, en lo que respecta al curso de química, ¿no? Veremos hoy día el tema de lo que es ubicación de los elementos en la tabla periódica, ¿no? Ya conoceremos cómo ubicarlos de acuerdo a su periodo y a su grupo, ¿no? Tanto si es grupo A, ¿no? O grupo B, ¿no? Y directamente conoceremos, ¿no? Lo que viene a ser, ¿no? Qué son los elementos representativos, cómo se le llama a cada elemento del grupo A, ¿no? Del grupo 1A hasta el grupo 8A, ¿no? Y a su vez también a los elementos del grupo B, ¿no? Cómo se les llama también, ¿no? Ya, empecemos entonces. A ver, ya, ubicación, ¿no? De los elementos en la tabla periódica. A ver, cuando hablamos de la ubicación de los elementos en la tabla periódica, estamos hablando, ¿no? Principalmente de quién, obviamente su propio nombre lo dice, ¿no? La tabla periódica de los elementos, ¿no? ¿Ya? Tenemos obviamente aquí, ¿no? A los elementos tanto en sus periodos, ¿no? Los periodos que representan ¿qué? La fila horizontal, ¿no? La fila horizontal y obviamente sus grupos, que son la fila vertical, ¿no? En forma vertical, ¿no? La fila vertical representa los grupos, o también llamado familia, ¿no? Y la fila horizontal representa ¿qué? Representa los periodos, ¿no? ¿No? Tal como pueden observar ahí, ¿no? Entonces los periodos que representan, los periodos representan los números de niveles, ¿no? De niveles también de energía, ¿no? Es decir, por ejemplo, si por ejemplo en la configuración electrónica te quedó el elemento, ¿no? En nivel 4, en el nivel 4 de energía, quiere decir que el periodo ¿cuánto será? 4. Si un elemento químico en su configuración te quedó en el periodo, digamos, te quedó en el nivel 5, en nivel de energía 5, quiere decir que el periodo ¿qué será? Periodo 5. El periodo tiene que ver con quién, va de la mano con quién, con el nivel de energía, de acuerdo a la configuración electrónica del elemento. Ya, veamos el siguiente hoja, o la siguiente página para ver. Ya, y a su vez tenemos los grupos, ¿no? Los grupos que vienen a ser la parte vertical. Son 18, en total son 18, ¿qué? Ahí está, son 18 columnas verticales. Son en total 18 columnas verticales, ¿no? Que contienen elementos con propiedades químicas semejantes, ¿no? Según el UPAC, ¿no? O sea, los grupos van a contener, por ejemplo, en cada uno de ellos propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A son aquellos que tienen propiedades químicas semejantes. Los elementos del grupo 2A son elementos que también tienen propiedades químicas semejantes. Eso quiere decir. Antiguamente se tenía que eran 16 grupos tradicionales, 8 del grupo A y 8 del grupo B. Pero ahora son en total 18, ¿no? Ha variado. Entonces decimos, los elementos que están en esta parte, ¿no? Vamos a ver un poco mejor. Esta es como la parte gráfica de la tabla periódica. Los elementos que están obviamente en esta parte se llamarán los elementos de grupo 1, de grupo A, ¿no? De grupo A. Y los elementos que están por acá se llamarán también los elementos de grupo A. También se le conoce como elementos representativos, ¿no? ¿Ya? Y lo que está en el medio de la tabla periódica serán elementos del grupo B, ¿no? Los elementos del grupo A trabajan con quién? Con el subnivel S y a su vez con el subnivel P. Y los elementos del grupo P trabajan con el subnivel, obviamente, D, ¿no? D, que va de la mano con quién? Con el P, obviamente. Y eso lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a indicar mejor, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, obviamente, los elementos representativos, ¿no? Que es, por ejemplo, el grupo 1A y 2A, ¿no? Tenemos también los elementos representativos, ¿no? Que están para el lado de acá, ¿no? Hacia la parte extrema de la tabla periódica, ¿no? Que empieza a partir del grupo 3A hasta el grupo 8A, que vienen a ser los gases nobles, ¿no? Todo ello también son elementos representativos. Tenemos los metales de transición, tanto los frágiles como los dúctiles en el medio, ¿no? Y todo esto representa que el grupo B, ¿no? Tenemos que más, los elementos de transición interna, el grupo, obviamente los lantánidos y los actínidos, ¿no? Que obviamente este grupo de transición interna son elementos que se producen artificialmente, ¿no? No están en la naturaleza. Veamos entonces la característica del grupo A, ¿no? De cada uno de ellos. Por ejemplo, el grupo 1A
debe terminar en NS1. Quiere decir, un nivel de energía puede ser un nivel de energía 1, un nivel de energía 2, 3, hasta máximo 7, ¿no? Porque se conocen en total 7 niveles de energía nada más. ¿Ya? Pero la idea es que obviamente está en la columna 1, ¿no? Porque obviamente el grupo 1 representa la columna 1, y su denominación son los llamados alcalinos. El grupo 1 se le conoce la familia de los alcalinos, ¿no? Es decir, ahí está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. También tenemos el grupo 2A, que termina en NS2, ¿no? Su columna es obviamente la segunda columna de la tabla periódica. Pertenece a la familia de los alcalinos térreos. Ahí está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Tenemos el grupo 3A, que es obviamente que debe terminar en NS2 y NP1, ¿no? Porque obviamente 2 más 1 cuánto es 3, ¿no? Y recuerda, el grupo A va de la mano con S y P, con su nivel S y P, ¿no? A partir del grupo 3A, ¿no? Al grupo 3A se le denomina la familia de los terrios o boroides, ¿no? Ahí están los elementos como el boro, el aluminio, el galio, el indio y el titanio. Grupo 4A, ¿no? Debe terminar en esta cantidad de electrones de valencia, ¿no? En S2 y en NP2, ¿no? 2 más 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Y está el grupo 4A. Está en la columna 14, ¿no? Se llama el grupo de los carbonoides, ¿no? Y está aquí en el carbón, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Ahí tenemos el grupo 5A, que debe terminar en NS2 y NP3, ¿no? Porque 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Ahí está. En la columna 15 se llama el grupo de los nitrogenoides. Tenemos al nitrógeno, al fósforo, al arsénico, en este caso al antimonio, y tenemos ¿quién? Al bismuto, ¿no? Grupo 6A, termina en NS2 y NP4. Pertenece a la columna 16, ¿no? Es también conocido la familia de los anfígenos o los calcógenos. Tenemos al oxígeno, al azufre, al selenio, al telurio y al polonio, ¿no? Grupo 7A, los electrones de valencia terminan en NS2 y NP5. Se encuentra en la columna 17, ¿no? Es también conocido como la familia de los halógenos, ¿no? Tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo ¿no? Y en este caso, ¿no? Tenemos y al elemento, en este caso, conocido como el actínido, ¿no? Grupo 8A, termina en S2 y en NP6. Se encuentra en la columna 18. Tenemos los gases nobles, ¿no? Ahí está quién, que es conocido como los gases nobles, ¿no? Ese grupo 8A. Tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. El átomo de hidrógeno es un metal alcalino. La configuración del helio termina en S2, ¿no? Una observación, ¿no? Pero obviamente el hidrógeno tiene una característica especial, ¿no? Que puede trabajar como un metal o un no metal, obviamente en la nomenclatura inorgánica, ¿no? Lo que se va a ver próximamente, ¿no? Ya, sigamos entonces. Ay, perdón. Sigamos entonces, vamos con la siguiente página. ¿Eh? De ahí tenemos al grupo B, ¿no? También llamados elementos de transición. Tenemos al grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B, ¿no? Obviamente debe terminar en esta forma de los electrones de valencia, ¿no? Es decir, debe terminar primeramente, ¿no? En NC1, por ejemplo, ¿no? Y N-1 de 10, por ejemplo, ¿no? Te puede quedar, por ejemplo, 4S1 y después te puede quedar 3 de 10. O sea, el número que aparece con el subnivel D debe ser un número menor al anterior. ¿Se dan cuenta? Si acá es 5, ¿cuánto es 4? Si acá es 7, ¿cuánto es 6? ¿No? Tiene que tener esa característica para decir de que pertenece al grupo B. Entonces, decimos, lo que es el grupo 1B es aquel que te queda como, en este caso, como ese NS1 y de 10, por ejemplo, ¿no? Porque tú dices ahí, ¿no? 1 más 10, ¿cuánto es? 11. Entonces ya sería la columna que la columna 11. Y la columna 11 pertenece que al grupo 1B. Dice la familia del cobre, los metales de acuñación, ¿no? Grupo 2B es aquel que pertenece a la columna número 12, pero debe terminar en NS2 y N-1 de 10, ¿no? 10 más 2 serían 12. Y 12 representa que el grupo 2B. Y eso pertenece a la familia del zinc, elemento puente. Luego el grupo 3B, ¿no? Que pertenece a la columna 3, ¿no? Familia del escandio. Grupo 4B, columna número 4, que pertenece a la familia del titanio.
El grupo 5B, que pertenece obviamente ¿qué? A la familia del vanadio. Grupo 6B, que pertenece en este caso a la columna 6, familia del cromo. Grupo 7B, que pertenece en este caso a la columna 7, familia del manganeso. Y por último, grupo 8B. Pero en 8B, pues, puede ser que sea la columna del 8B, agarra tres columnas, tanto la columna 8, la columna 9 y la columna 10. Agarra tres columnas. Es decir, si a ti te queda la cantidad de electrones de valencia 8, o 9 o 10, quiere decir que pertenecerá al grupo, al grupo 8B, y aumenta, ¿no? Que se denomina la familia de los ferromagnéticos. ¿Ya? Y de ahí queda, por ejemplo, en NS2, N-1, ¿no? Con D6, D6, D7 o D8, porque mira, 2 más 6, ¿cuánto es 8? 2 más 7, ¿cuánto es 9? Y 2 más 8, ¿cuánto es 10? ¿No? Puede trabajar con esos tres valores, ¿no? Para su nivel de ubicación de los elementos en la tabla periódica actual. A ver, veamos. Si la configuración electrónica termina en NS alfa, ¿no? Quiere decir que el grupo sería que alfa A, ¿no? Por ejemplo, si acá termina en NS2, sería grupo que, grupo 2 que, grupo 2A, ¿no? Y el periodo, ¿quién representa el periodo? Obviamente el N, ¿no? Si acabara, por ejemplo, vamos a suponer en NP3, entonces sería que 2 más 3, ¿cuál sería? 6, ¿no? 2 más 3 sería 6, y terminaría en qué grupo? En el grupo N, ¿no? ¿Y por qué 2? Obviamente, porque si te das cuenta, 2 viene de quién, del anterior, del NS2. Entonces sería que, o sea, del exponente de su nivel, o de la cantidad de electrones de su nivel S. Porque antes estaba S, ¿no? Pues 2 más alfa, ¿no? Ya, y eso representa el periodo. Grupo B igualmente. Si termina en ND alfa, sería alfa más 2, ¿no? Y el periodo que sería N más 1, ¿no? Si termina en NF alfa, sería ¿quién? 3A. Sería 3A, ¿no? Grupo 3A, ¿no? Sería, no, sería 3A, ¿no? Y acá tendría que ser N más 2 del periodo, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Si te dice que el aluminio, por ejemplo, el aluminio termina, por ejemplo, en número atómico 13. Tiene número atómico 13, entonces quiere decir que tiene que, ¿cuántos electrones? 13, ¿no? Por ser átomo neutro, ¿no? Entonces configura hasta 13. Acaban 10, 2 y 3. Terminó que en 3P1. ¿El periodo qué será? El mayor número. ¿Cuál es el mayor número? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3, profe, por lo tanto sería que el periodo 3. Para determinar el grupo, pues simple, ¿no? Decimos, 2 más 1, ¿cuánto es? 2 más 1, porque el grupo A trabaja de la mano con S y P. 2 más 1, ¿cuánto es? 3A. O la otra forma es como te enseño acá, ¿no? En la otra forma acá, ¿no? ¿Qué dice la forma ahí? Te dice que si te queda en P, sería 2 más quién? 2 más este alfa. ¿Cuánto es este alfa? 1, ¿no? O sea, ¿cuánto es el exponente de P? 1. Entonces sería 2 más 1, ¿cuánto es? 3A. Es otra forma también, ¿no? ¿Ya? Veamos para el escandio. El escandio tiene número atómico 21, o sea, tiene 21 electrones. Hacemos la configuración. Y acá serían 10, 20 y más 1, 21. ¿Ya? ¿Qué se hace? ¿No? Se pone 2 abajito, 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Entonces sería periodo que... Pero acá hay algo interesante, ¿eh? Cuando acá supuestamente ya viene a ser como B, ¿no? ¿No? Entonces cuando termina en D, ¿qué haces? A ese alfa lo sumas más 2. Sería que 1 más cuánto, más 2, que es 3. Entonces sería que periodo 3B. De otra forma rápido. ¿Otra forma cuál sería? 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Entonces sería periodo 3B. ¿Cómo te das cuenta? Porque recuerda, el grupo A va de la mano con su nivel S y D. S y D. Además, se supone que el último nivel tiene que ser menor en comparación que el penúltimo. Si acá es 4, acá debería ser 3 y ahí cumple, ¿no? Por lo que también es obviamente el grupo B, ¿no? ¿Ya? Sigamos con la siguiente página, a ver. A ver, vamos a ver un momento. Un momento. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces veamos 4, ¿no? 4, la clasificación según sus propiedades físicas y químicas.
Los metales, por ejemplo. Los metales. Los metales en sí que son, constituyen aproximadamente el 80% de los elementos. Propiedades físicas generales. Elevada conductividad eléctrica. Tienen una elevada conductividad eléctrica. Disminuye al aumentar la temperatura, ¿no? La plata dice que es mayor que el cobre y mayor que el oro. O sea, la plata es uno de los elementos que tiene más que conductividad eléctrica, ¿no? Alta conductividad eléctrica, obviamente, poseen brillo metálico entre gris y plateado, excepto el cobre, que es rojo, ¿no? Y el oro, que es amarillo, ¿no? Sólidos a temperatura ambiental, 25 grados centígrados, excepto el mercurio, que es líquido, ¿no? O sea, casi todos los elementos metálicos van a ser que sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que se va a presentar como líquido, ¿no? La temperatura de fusión y la temperatura de ebullición es variable, generalmente es alta. Ejemplo, ¿no? La temperatura de fusión, por ejemplo, ¿no? Es de 33.410 grados centígrados como máximo, o sea, necesita una alta temperatura de fusión, ¿no? ¿Qué más? Y por ejemplo, la temperatura de fusión para el mercurio es de menos 38,4 grados centígrados, ¿no? Como mínimo. O sea, son maleables, ¿no? Transformación a láminas y dúctiles, transformación a hilos. El más maleable y dúctil es el oro, ¿no? Es decir, que el oro es mayor que en este caso, más maleable que en comparación de la plata, en comparación del cobre y en comparación del aluminio, ¿no? La densidad de litio, por ejemplo, cuenta de 0,53 gramos sobre centímetro cúbico, mínimo. Y la densidad, en este caso, del OS, que es el ostio, ¿no? Serían 22,6 gramos sobre centímetro cúbico máximo, ¿no? Propiedades químicas generales. En el nivel externo poseen uno, dos o tres electrones, ¿no? Forman cationes perdiendo electrones, ¿no? Fenómeno de oxidación. Esta propiedad se denomina carácter metálico o electropositivo, o electropositividad, ¿no? Forman óxidos básicos e hidruros salinos. Claro, los metales se caracterizan ¿por qué? Porque obviamente pierden electrones, ¿no? Se forman como cationes, ¿no? Y al perder electrones, obviamente, ¿qué pasa? Se da el fenómeno de la oxidación, obviamente, ¿no? Y esa propiedad va en función de quién, del carácter metálico y de la electropositividad, ¿no? Además de que forman óxidos básicos e hidruros salinos, ¿no? No metales, propiedades físicas generales. Mala conductividad eléctrica. Los no metales son malos conductores eléctricos, ¿no? Excepto el carbono en forma de grafito. Hay una excepción que es el carbono en su forma de grafito, ¿no? Buenos aislantes térmicos, son buenos aislantes térmicos. Son opacos a la luz ordinaria, ¿no? Excepto el carbono en forma de grafito, ¿no? Son gases, se presentan como gases, como por ejemplo el gas hidrógeno, el gas flúor, el gas cloro, el gas oxígeno, el gas nitrógeno y los gases nobles, ¿no? También se presenta de forma líquida, como es el caso del bromo, y sólidos el resto de condiciones ambientales. Propiedades químicas generales. En el nivel externo posee 5, 6 o 7 electrones. Forman aniones ganando electrones, fenómeno de reducción. Esta propiedad se denomina carácter no metálico. Forman óxidos ácidos mediante enlaces covalentes. Claro, según su propiedad química generales, un no metal obviamente va a ganar electrones, se va a volver se va a volver un ion anión se va a volver porque va a ganar electrones. Y ese fenómeno se le llama el fenómeno de reducción, ¿no? Y esa propiedad va de la mano con el carácter no metálico. Y obviamente lo vimos en las anteriores clases, ¿no? Semimetales o metaloides, 3. Poseen ciertas propiedades físicas, ¿no? Intermedias de los metales y de los no metales, especialmente la conductividad eléctrica. A temperatura ambiental la conductividad es baja, pero conforme aumenta la temperatura, ¿no? Su conductividad aumenta, ¿no? Por esta propiedad se emplea por esta propiedad se emplea para la fabricación de transistores y chips de computadoras. Los más utilizados son las aleaciones del silicio y en este caso del germanio, ¿no? Entonces los semimetales o los metaloides son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el estroncio, el teluro y el polonio, ¿no?
Perdón, en este caso, disculpen, el Sb viene a ser el antimonio, antimonio. Entonces sería el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, ¿no? Y polonio. Así. Ya hemos visto un poco ya la parte de la aplicativa, ¿no? La parte, obviamente, de la teoría, ¿no? Vamos a ver ahorita, a ver un momento. Chicos, entonces vamos a empezar a ver la parte aplicativa, ¿ya? La parte aplicativa de lo que viene a ser resolviendo en clase, ¿no? La teoría es un poco, hemos hecho un poco concisa, un poco breve, pero lo vamos a un poco fortalecer mucho más con la práctica, ¿no? ¿Ya? Obviamente le hemos detallado también un poquito la teoría, ¿no? Como para que se entienda un poco, ¿no? Ya, a ver. Relaciona correctamente, pregunta número uno de lo que es resolviendo en clase, ¿no? Vamos a empezar a resolver un poco para afianzar la parte teórica, ¿no? A ver, dice, pregunta número uno, relaciona correctamente. Ya, a ver, dice, no metal líquido. Ya lo hemos visto, el no metal líquido, ¿cuál es? El boro, ¿no? El bromo, en este caso, el bromo se caracteriza por ser un metal, en este caso líquido, ¿no? Que se presenta de forma líquida. Entonces sería que 1B, ahí está el bromo. 2, alótropo del grafito. ¿Qué es un alótropo del grafito? Obviamente, el grafito se puede dividir en varias partes, ¿no? Varios tipos de elementos. Uno de esos elementos, ¿quién es? El diamante. Entonces sería que 2 con quién, 2A. Ahí está. Luego, metaloide. ¿Cuál es un metaloide? Uno de esos metaloides, ¿cuál es? Por ejemplo, en este caso es el silicio, ¿no? El silicio es uno de los metaloides conocido también como un semimetal. Entonces sería 3 con quién? 3 con D. Y por último, mejor conductor eléctrico, la plata, ¿no? La plata. Entonces sería aquí 4C. Ahí está la respuesta. Vamos con la pregunta número 2, ¿ya? En la pregunta número 2, de todas maneras, vamos a hacer una pizarra para que lo comiencen a ver en la pizarra que ustedes ven atrás, ¿no? Ahí justamente ya le he hecho en la pizarra atrás, le he hecho justamente en este caso el modelo de Sarro, ¿no? En este caso la configuración simplificada en forma vertical, ¿no? De Sarro, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ustedes resolver un poco más práctico, ¿no? Este tipo de problemas, ¿no? Como lo vimos justamente anteriormente, lo que es configuración electrónica, ¿no? ¿Ya? Vamos a utilizar ese método, ¿no? El método de desarrollo simplificado en forma vertical, ¿no? O el método también en este caso de Molière, ¿no? En forma vertical, o llamado también el método de desarrollo en forma vertical. ¿Ya? Es un método importante porque le va a ayudar un poco a resolver estos tipos de problemas. Va a ser más simple, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a hacer el problema 1, 2, 3, 4, ¿no? Y hasta llegar hasta los siguientes problemas, ¿no? Que son en este caso, a ver, que son en este caso el problema 5, 6, ¿no? Y obviamente 7 y 8, ¿no? Vamos a resolver esos 8 problemas, ¿no? Para que un poco ustedes se puedan afianzar un poco más en la parte práctica, ¿no? En la pizarra que ustedes ven atrás, ¿no? Ya, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Vamos a empezar entonces con el problema número 2, porque el problema número 1 era el teórico, ¿no? ¿No? Ya, el problema número 2 te dice, escribe verdadero o falso en referencia al carbono con número atómico 20 o 20 electrones, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Bueno, vamos a empezar a resolver, ¿no? Hay que hacer la configuración nada más para ver si es verdadero o falso, nada más, ¿no? Pero de todas maneras, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera suposición es verdadera y la cuarta suposición es falsa, ¿no? Ya, pero de todas maneras lo vamos a resolver para que se vea un poco mejor, ¿no? Y ahí seguimos con la 3, la 4, ¿no? Y así, ¿no? Yo voy leyendo los problemas, voy resolviendo, ¿no? Y ustedes lo van viendo en su material de estudio, ¿no? Ya, empecemos. A ver. A ver, vamos a empezar entonces, a ver, para que sea un poco bien. Ya, a ver, ya listo. A ver, un momento por acá, un poquito por acá. Ya, a ver, vamos a empezar. Entonces decimos lo siguiente, problema número uno, ¿no? A ver, ya, el problema número uno. Dice, escribe verdadero o falso, ¿no? En referencia, ¿no? Al carbono 20, ¿no? No, en este caso el calcio, ¿no? Con número atómico 20. Y marca la secuencia correcta, ¿no? Dice, suposición número uno, tiene 20 protones y se encuentra en el cuarto periodo. Suposición 2, en su configuración electrónica existen dos subniveles P. Suposición 3 o afirmación 3, en el último subnivel tiene dos electrones. Y suposición 4,
es un metal que tiene alta electronegatividad. Ya vamos a ver, ¿no? Decimos para eso, entonces, ¿qué tenemos que realizar? La configuración electrónica. Como es el calcio 20, como es calcio 20, decimos, ahí el calcio 20. ¿Cuánto es el número atómico? 20. Que si tiene como número atómico 20, tendrá ¿cuánto? 20 electrones, por ser átomo neutro, ¿no? Entonces, configuramos. ¿Cuál sería su configuración? Decimos, un S2, ¿no? ¿Qué más? 2S2, 2S2, ¿no? Ahí vamos a poner 2S2, 2P6, ¿no? Por acá ponemos el que sigue, 3S2, 3P6, ¿no? Hasta llegar obviamente hasta 20, ¿no? Ya, 3P6 serían 4S2, ¿no? 4S2, ya, hasta aquí creo que me llevan 20, mira, 10 más 10, ¿cuántos serían? 20. Llegó hasta ahí, ahora observa. ¿Cuál es el mayor número? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? El 4, profe. Allá. Si es el 4, significa que será que el periodo 4, ¿no? Periodo 4, recuerda, el periodo va de la mano ¿con quién? Con el nivel de energía, es decir, el último nivel de la configuración electrónica. Como termina en 4, o 4 es el mayor número, ¿no? Quiere decir que es periodo 4, ¿no? Entonces ponemos periodo 4. Periodo 4. Ahí está. O cuarto periodo, ¿no? Como ustedes lo conocen, ¿no? ¿Cuarto periodo o periodo 4? ¿No? No bien. Ya está, listo. ¿Qué más? Quiero saber ahora el grupo. En este caso, ¿qué grupo será? ¿Qué grupo? Ya, mira, observa. Observa. Como termina en este caso, ¿en cuándo termina? En 2, ¿no? Mira, en 4 y S2. ¿Cuánto es el exponente de su nivel S? 2. Y solamente quedó hasta ahí, nada más, ¿no? C1. Ya, cuando queda hasta ahí, recordar. Y cuando queda hasta ahí, solamente en S2, ¿a qué era igual? Sería que grupo que 2, 2A. ¿Te das cuenta? ¿No? Grupo 2A. ¿Por qué? Porque quedó en 4S2 nada más. Como es 2, sería grupo 2A nada más. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Ya. Esa es la respuesta, obviamente, de esta configuración con superior grupo. Y ahora veamos, en función de eso, vamos a ver lo que me está pidiendo. Y dice lo siguiente. Dice, tiene 20 protones y se encuentra en el cuarto periodo. Sí, se encuentra en el cuarto periodo. Ahí está. ¿Tiene 20 protones? Sí, porque los protones son igual, el número atómico es igual al número de protones, ¿no? Entonces es verdadero. La afirmación 2. Con su configuración electrónica, ¿existen dos subniveles P? A ver, contemos. Un subnivel P. Ahí está, un subnivel P. Otro subnivel P. ¿Cuántos subniveles P hay? Dos, por lo tanto sería verdadero, ¿cierto? Hay dos subniveles P. Verdadero, la afirmación en este caso número 2. Afirmación número 3. ¿En el último subnivel tiene dos electrones? Sí, verdadero. ¿El último subnivel cuánto contiene? Dos electrones, verdadero. ¿Ya? A ver, ¿es un metal que tiene alta electronegatividad? No, tiene una baja electronegatividad. Exactamente la electronegatividad del calcio es igual, vamos a poner bonito, del calcio, ¿no? Eso por tabla periódica, en la tabla periódica está, es igual en este caso a 1,0, ¿no? Y obviamente a 1, ¿no? Pero se le pone así, ¿no? Pero ¿qué pasa? El calcio, en comparación a otros metales, como por ejemplo el grupo de los halógenos, es mucho menor. Por lo tanto, como es mucho menor en comparación a otros metales, se podría decir que su electronegatividad es baja, no es alta. Por lo tanto, sería que falsa, sería la cuarta afirmación, sería falsa, ¿no? Decimos la primera afirmación, ¿cómo sería? Primera afirmación sería que en este caso verdadero, ¿no? Ahí está. La segunda afirmación, ¿cómo sería? Verdadero. Ahí está. La tercera afirmación, ¿cómo sería? Verdadero. Y por último, la cuarta afirmación, ¿cómo sería? Falsa. Y esa sería la respuesta, ¿no? Ahí está. Le voy a poner un poquito más por así, para que se vea bien. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está. La primera sería verdadero, la segunda verdadero, la tercera verdadero y la cuarta sería que falsa, ¿no? O si no, lo vamos a poner para acá para que sea un poco mejor, ¿eh? Vamos a ponerlo para acá arriba, para que sea mejor. La cuarta afirmación, ¿cómo sería? Por acá. La cuarta afirmación, ¿cómo sería? Cuarta afirmación, ¿cómo es? Falsa, ¿no? Ahí está. Así, sigamos con el problema número 2, ¿no?
Ya, sigamos con el problema número 2. Ustedes de todas maneras le pueden hacer un pausa, ¿no? Y pueden ver bien, pueden verlo bien la resolución, ¿no? Ya, problema número 2, a ver. A ver, en el problema número 2 me dice lo siguiente, a ver. Dice, perdón, problema número 3, ¿no? Porque lo que hemos resuelto era el problema 2, disculpen, era el problema 2, ¿no? Lo que hemos resuelto era el problema 2. Ahora vamos con el problema número 3. Ahí está. Dice acá lo siguiente, a ver. Dice, ¿en qué periodo y grupo de la tabla periódica se ubica el elemento cuya configuración electrónica es criptón 5s1 y 4d10? Ya, pero es una pregunta, ¿por qué me pone acá criptón? Recordar, hay una famosa configuración de kernel, también llamada configuración simplificada de kernel. Lo que hace es trabajar en función de los gases nobles, ¿no? ¿Para qué? Para reducir la configuración electrónica. En este caso, por ejemplo, te presenta acá el criptón, ¿ya? Entonces, como te presenta el criptón, entonces te dice más o menos que ese elemento que termina. Te pone acá, termina en criptón, ¿no? Termina en criptón, criptón, y después que sí, le sigue 5s1 y 4 ¿qué? Y 4, en este caso 4d, y 4d, ¿no? Y ya está. Ahí está. Ya. Pero es una pregunta, ¿pero cuánto vale el criptón? Ya, el criptón tiene número atómico 36. Vamos a poner acá. Ahí está, 36. 36. ¿Y qué indica esa cantidad de... si el criptón tiene número atómico 36, ¿qué quiere decir? Que tiene 36 electrones, ¿no? Ya. 36 más 1, ¿cuánto es? 36 más 1, ¿cuánto es? 36 más 1. 39. 39 más 10, ¿cuánto es? No, perdón, 36 más 1 sería, 36 más 1 sería 37, ¿no? 37 más 10, ¿cuánto sería? 47. Quiere decir que en total, ¿cuánto tiene este elemento químico? ¿Cuál es su cantidad total de electrones? 47, ¿no? 47. Ya. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo determinar en qué periodo de grupo de la tabla periódica se ubica el elemento, ¿no? Ya. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, mira, decimos, primeramente, entre el 5 y el 4, ¿cuál es mayor? El 5, profe. Como el 5 es mayor, decimos que es periodo ¿qué? Periodo 5. Ahí está, periodo 5. O quinto periodo, como lo llamas tú también, ¿no? Periodo 5. ¿Y qué grupo será, profe? ¿Qué grupo será? Interesante. Recuerda, el grupo B va siempre de la mano, el grupo B va siempre de la mano, ¿qué? Con S y D, con S y D, es el grupo B. El grupo A, ¿cómo va de la mano? Con S y P, ¿no? Grupo A va de la mano con S y P, ¿no? Con S y P. El grupo B va de la mano con quién? Con S y D. Además, la otra característica de que sea grupo B es que el último nivel de energía es menor en comparación de quién, que el penúltimo nivel de energía. Es decir, si acá es 4, acá es 5, o sea, quiere decir que 4 es menor que 5. Es otra forma de determinar que es el grupo B. ¿Ya? En cambio, el grupo A, por lo general, que se presenta que el mismo nivel de energía. Y además, obviamente, es S y P, ¿no? Es diferente. Entonces decimos, por lo tanto, sumamos 1 más 10, ¿cuánto te da? 1 más 10, ¿cuánto te da? Te da 11, ¿no? 11. Profe, una pregunta, ¿pero 11 qué representa? 11 qué representa para mí el grupo B. A ver, 11 qué representa para mí el grupo B. Representa, recordar, el 11 representa según tu cuadro, tu parte teórica que te dice, según la teoría que te dice hace poco, ¿no? El grupo 1B representaba ¿qué? La columna 11, por lo tanto, como suma 11, ¿qué será? ¿Grupo qué? Grupo 1, 1B, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, ahí está, grupo 1B. Ya tú lo has estado hallando, ¿no? Ya tú lo has estado pensando, ya, ¿no? Claro, porque mira, 1 más 10, ¿cuánto es? 11, ¿sí o no? ¿Y 11 qué cosa es? 11 es la columna 11. Obviamente es la columna 11, ¿no? ¿Y la columna 11 qué representa según mi teoría? Ahí ya, profe, representa el grupo 1B. Claro. ¿No? ¿Ya? Listo, ahí está. Y eso es lo que me pregunta el problema, ¿no? Porque me está preguntando a mí qué. Me está preguntando en qué periodo y grupo de la tabla periódica se ubica el elemento cuya configuración es tal. La que está acá, ¿no? Ya tengo periodo 5 y grupo ¿qué? Grupo 1B. Esa sería la respuesta. Pero si queremos un poco una respuesta más específica, buscamos en la tabla periódica. En tu tabla lo buscas y te va a quedar que ese elemento viene a ser, ¿qué elemento viene a ser? Viene a ser exactamente la plata, ¿no?
la plata. Y la plata obviamente tiene que, ¿cuánto número también? 47. ¿No? Ubicando, ¿no? Ubicando sería la plata, la plata, ¿no? ¿Ya? Así, chicos, sigamos. Igual van a ver ustedes, ¿no? Poniendo pausa en el video, ¿no? Ya, continuamos entonces con el problema número 4. A ver, problema número 4. A ver, decimos lo siguiente, el problema número 4. Ya, a ver, ¿qué me dice el problema número 4? A ver, me dice acá. El elemento que pertenece al quinto periodo y al grupo 5A halla su número de orbitales semillenos, ¿ya? Me dice el elemento que pertenece al quinto periodo, ¿no? Y al grupo 5A, interesante, ¿ya? Mira, mira, observa. ¿Cómo tú determinabas normalmente, o cuál es la forma, ¿no? Según teóricamente lo que vimos, lo que era grupo A o grupo A. Cuando era grupo 5A, recuérdate, era N, tenía la forma NS2, ¿qué más? ¿Y NP qué? NP 2, ¿cuánto le falta 2 para llegar a 5? A 3, profe. Ya tenía, o sea, tiene que tener esta forma. Pero a mí me dicen, ¿qué nivel es? ¿Qué nivel es? Me dice el problema que es quinto periodo. Recuerda, el periodo va de la mano con el nivel de energía de la configuración. Por lo tanto, si me dicen a mí periodo 5, o quinto periodo, este necesita que 5, ¿no? 5S2, y acá sería ¿cuánto? 5P de 13, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea que la configuración debe acabar ahí, pues, ¿no? Ahí debe acabar, ¿no? Ahí está. Ahí debe acabar mi configuración, ¿no? Esa es la idea general. Esa es la idea general, ¿no? Perdón, ¿no? Vamos a poner las dos, ya. Esa es la idea general, ¿no? Esa es la idea general. Pero hay que llevarlo a la configuración, hay que hacerlo a la configuración. Y si vemos nuestra configuración, ¿no? De serrucho simplificada en forma vertical, nos vamos al nivel 5. ¿Está? Nos vamos a ese nivel 5. Más o menos, si nos vamos al nivel 5, tiene que caer en 5P, ¿no? O sea, por acá, ¿no? En 5P, ¿no? Podemos hacer la configuración si gustan, ¿no? Pero vamos a ver si es necesario, ¿no? Porque a mí me dice el elemento que pertenece al quinto periodo y al grupo 5A, ¿no? Allá son números orbitales semillenos, ¿ya? Ya, ya simple, ¿no? Si, como a mí me están pidiendo nada más allá del número de orbitales semillenos, no es necesario hacer la configuración. Pero si quieres tener una respuesta más exacta, de determinar, por ejemplo, qué elemento químico es, también lo puedes desarrollar, ¿no? Porque también, si gusta, ¿no? Puedes hacer la configuración, ¿no? Pero no es necesario, porque mira, incluso de acá mismo tú puedes hallar qué elemento es, ¿no? ¿Qué elemento es? Pero no te piden eso, ¿no? Lo que te piden nada más que es. Lo que te piden es, se supone que termine, ¿cuál es la configuración que termina? Se supone que termina en 5P13, ¿no? Y ahí está pidiendo la cantidad de orbitales. Entonces tú dices, ¿no? Recuerda, el subnivel P, recordando un poco las clases pasadas, el subnivel P, ¿cuántos orbitales o cuántas rayitas tiene? 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Y cuántos electrones tiene? Los electrones se representaban con las flechas, ¿no? Y iban primero hacia arriba, ¿no? En cada orbital o en cada línea. Entonces, como son 3 electrones, ¿sería cuánto? 1, 2 y 3, ¿no? Ahí están los 3 electrones, ¿no? Nada más, ¿por qué? Porque le están pidiendo los orbitales semillenos, porque recuerda, de la demás configuración tú vas a tener orbitales completos, ¿no? Ya que la mayoría de los niveles trabajan con quién, ¿no? Con la cantidad de electrones máximos, ¿no? Y obviamente tendrían orbitales llenos o completos, ¿no? ¿No? Entonces quiere decir en este caso, perdón, perdón chicos, a ver, quiere decir entonces que obviamente quiere decir entonces como tiene 3 electrones tendría que 3 flechas nada más, ¿no? Y es un nivel P, como es un nivel P tendría que 3 orbitales nada más o 3 líneas, ¿no? Por lo tanto decimos que cuántos orbitales semilleros tendrá entonces esa configuración de ese elemento, que no es necesario hacerlo, ¿no? Porque obviamente sé que termina en 5P3. Con eso nomás lo analizo, ¿no? Con esto de acá no. Entonces tendría que 3 orbitales, 3 orbitales, 3 orbitales, vamos a ponerlo acá, tendría que 3 orbitales, orbitales semillenos, ¿sí o no? Ahí está. Y esa sería la respuesta del problema. Tendría 3 orbitales semillenos. Eso es lo que me piden, ¿no? Dice, el elemento que pertenece al quinto periodo y al grupo 5A, halla su número de orbitales semillenos.
Ahí está. Como me pide la cantidad de orbitales semilleros, sería ¿cuánto? 3 orbitales semilleros. ¿Ya? Y si quieres, de repente, quieres determinar qué elemento es, fácil, se supone que buscas en tabla periódica, ¿no? Grupo 5A. No, perdón, buscas en tabla periódica como, claro, grupo 5A, ¿no? ¿Y qué periodo? Periodo 5, y te va a quedar un elemento, ¿no? Ya, ahora sí, sigamos con el siguiente problema, problema número 5, ¿no? El problema número 5. Problema número 5. ¿Qué me dice el problema número 5? Dice, ¿cuál es su número atómico de un elemento? ¿Cuál es su número atómico de un elemento que se encuentra en el cuarto periodo y posee 5 electrones de valencia? Recuerda, los electrones de valencia es lo mismo decir que el grupo o familia, ¿no? Si me dicen a mí, tiene 7 electrones de valencia, quiere decir que obviamente será que tendrá que, probablemente será probablemente el grupo 7A, por ejemplo, ¿no? O el grupo, si me dice, por ejemplo, tiene 3 electrones de valencia, quiere decir que probablemente será el grupo 3A, ¿no? O la columna 3, ¿no? De la tabla periódica. Eso quiere decir. Entonces dice, ¿cuál es el número atómico de un elemento que se encuentra en el cuarto periodo? Allá. Dice que se encuentra en el cuarto periodo. Allá, quiere decir que ese elemento pertenece que al periodo 4 o al cuarto periodo, ¿no? Ahí está. ¿Qué moneda de datos? ¿No? Y posee 5 electrones de valencia. Dice que posee 5 electrones de valencia. ¿No? Ya. Miren lo que hacemos, ¿eh? Decimos así. Nos fijamos según nuestra configuración electrónica simplificada, ¿no? En forma vertical del serrucho, ¿no? Entonces nos vamos al nivel 4. Dice que tiene que haber cuántos electrones, o sea, por cuántos electrones de valencia. Tiene que haber 5, ¿no? Allá, entonces tendría que llegar en 4s2, y a 2 ¿cuánto le faltaría para llegar a 5? A 2 ¿cuánto le faltaría para llegar a 5? ¿Cuánto le faltaría? 3, P, profe. Entonces tendría que llegar hasta ¿cuánto? Hasta 4P, 4P3. Entonces sería lo siguiente, ¿no? Si te das cuenta, hacemos si gusta la configuración. Así, ahí seríamos la configuración. Sería un S2, ¿qué más? Seguimos la línea. 2S2, 2S2, ¿qué más? 2P6, más 3S2, ¿qué más? 3P6, sigamos 4S2, ahí está, 4S2, pero el 4S2 lo vamos a poner abajo para que lo veas bien, ¿eh? Acá vamos a poner 4S2, después que sigue 3D10, ¿no? Estamos poniendo la línea, ¿no? 4S2, estamos acá, 3D10 y 4P, pero acá ¿cómo sería? Acá sería 4P, ¿cuánto? 4P3, excelente, ¿no? Porque se supone que el 2 que está acá más el 3 que está acá deben sumarnos ¿cuánto? El 2 más el número de acá, ¿cuánto debe sumar? 5, pero no es que te dice que hay 5 electrones de valencia. Entonces quiere decir que 2 más 3 es 5, ¿no? ¿Ya? Y si analizamos, decimos por tanto que es cuarto periodo y tendría esos 5 electrones de valencia. Pero a mí no me están pidiendo eso, me están pidiendo que obviamente acá sería 5, ¿no? 5 electrones de valencia. ¿Ya? Que obviamente equivale que a grupo 5A, ¿no? Pero a mí no me piden eso, ¿qué me piden el problema? Me están diciendo ¿cuál es el número atómico? Ya pues contamos, ¿no? Contamos. El número atómico sería toda la cantidad de electrones, ¿no? Electrones. Acá vamos a poner bien el 2, ¿ya? Que sea bien. El 2, ¿no? Ahí está. Acá tenemos que poner bien el 2. Ya está. Entonces decimos, ¿no? Decimos. Acá tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, 30, 33. Por lo tanto, decimos que el número atómico, que es lo que me está pidiendo, ¿cuál será? 33, ¿no? Que es lo mismo decir el número de electrones, ¿no? Total, ¿no? Hasta 30 y 33. Ahí está, ¿cuál es el problema? 23. Ya, sigamos con el problema número 6, ¿ya? Sigamos con el problema número 6. A ver, vamos a jugar por acá. Problema número 6, vamos a continuar con el problema número 6. A ver, ¿qué me dice el problema número 6? A ver, me dice lo siguiente, a ver, me dice, si un elemento E se encuentra en el tercer periodo, allá, me da un elemento E. Así que ese elemento E se encuentra en el tercer periodo. Allá, o sea, se encuentra en el periodo ¿qué? Periodo 3, ¿no? El periodo 3. Allá.
¿Qué más me dice? Y grupo 5A. Allá, ¿y el grupo qué? ¿Grupo qué? Grupo 5A. Ahí está el grupo 5A. Ya está. ¿Cuál es su configuración electrónica? Ya pues simple, ¿no? Recuerda, todo grupo A, según tu parte teórica que vimos, debe denominar que en NS2, ¿sí o no? Luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más? Luego va a acabar ¿quién? En NP, pero como me dice que es 5, 2, ¿cuánto tiene que ser acá? 2, ¿cuánto le falta porque sume 5? 3. Ahí está, o sea, debe acabar ¿quién? Y obviamente como el N, o sea, que el nivel de energía al cual equivale el periodo, y es periodo 3, tendría que ser así, ¿no? Ya, tendría que acabar en 3S2, ¿qué más? Y 3P, 3P3, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Así tiene que acabar la configuración electrónica, ¿no? Y pues simple, ¿no? Como termina ahí, hacemos la configuración electrónica, nada más, ¿no? Entonces decimos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, y hasta llegar hasta acá, ¿no? Entonces, si cuál es la configuración electrónica completa, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿no? Y 3P, 3P3, ahí está. Ahí terminaría, ¿no? Y esa es la configuración completa. Obviamente date cuenta, ¿no? 2 más 3, ¿cuánto tiene que sumar? 5, ¿no? Porque te dice que el grupo es 5 A, pues. Ahí está. ¿No? Ahí está. Otra vez la respuesta del problema. Ya, chicos, sigamos con el siguiente problema número 7. Problema número 7. A ver. Problema número 7. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, te dice, ¿a qué familia pertenece, ¿no? ¿A qué familia pertenece, ¿no? Un elemento que presenta 49 neutrones y 87 de número de masa, ¿no? Ya, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuándo te dice que vale el número, ¿cuándo te dice que vale el número de neutrones? Según este problema, ¿cuándo te dice que vale? ¿Y cuándo te dice que vale, en este caso, el número de masa? El número de neutrones, cuando este problema te vale ¿cuánto? Te vale 49, ¿no? 49. ¿Y el número de masa cuánto te vale? El número de masa te vale 87, ¿no? Ahí está, 87. Ya, 49, 87. Ya, recuerda. ¿Tú cómo determinabas el número atómico? Pues simple, ¿no? ¿A qué igual el número atómico? La diferencia del número de masa y el número de neutrones, ¿no? 87 menos 49, ¿qué es igual? ¿Qué es igual a 87 menos 49? Creo que es igual a 38, ¿no? 38. ¿Sí? 38. Ahí está, ya tienes entonces el número ¿qué? El número atómico, pero recuerda, el número atómico por ser átomo neutro, se supone, se sobreentiende que ese elemento viene a ser un átomo neutro, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Es igual aquí al número de electrones, ¿no? Recordar eso. Pero hacemos la configuración hasta 38, ¿te parece? Porque son 38 electrones, ya que el número atómico es igual al número de electrones, ¿no? Si gusta, contamos acá. 2, 4, 6 serían 10, 10 más 10 serían 20, 30, 36, 37, 38. O sea, debe caer más o menos en 5S2, ¿no? En 5S2. No hay problema, lo hacemos, ¿no? Un S2, ¿no? Acá ponemos un S2, ¿no? Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, más 4S2, 3D10, ¿no? Le sigamos 3D10, que sigue 4P6, 4P6 y por último 5S2. Ahí están los 38. Contemos si gustas. 2 más 2 serían 4 más 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36 y 38. Terminaría aquí. Por lo tanto, a mí que me piden, me está pidiendo a qué familia pertenece, ¿no? Ya. Para determinar la familia que pertenece, tenemos que determinar el grupo, ¿no? Según el grupo nos dará la familia, ¿no? Recordar el cuadro, el cuadro del grupo A, ¿no? Si era grupo 1A significaba una familia, si era grupo 2A significaba otra familia, ¿sí, no? Por ejemplo, si era grupo 1A significaba la familia de los, en este caso de los alcalinos, ¿no? Si era grupo 2A significaba la familia de quién, de los alcalinos térreos, y así, ¿no? Entonces vamos a analizar acá. Tenemos que determinar únicamente el grupo, nada más. Pero acá sabemos que es periodo 5, ¿no? Decimos periodo 5, ¿por qué? Porque obviamente el periodo, ¿de dónde sale? Del mayor nivel de energía, en este caso, del mayor número de la configuración.
Es decir, ¿qué es mayor? ¿1, 2, 3 o 4, 5? 5. Entonces, por lo tanto, 5 sería ¿qué? El periodo. Entonces sería periodo 5. ¿Y qué grupo sería? A ver, ¿qué grupo sería? Únicamente sería ¿qué grupo qué? Cuando tienes S nada más, ¿qué cantidad de electrones tienes en su nivel S2? Entonces sería ¿qué? Grupo 2, 2A nada más sería. Ahí está. Grupo 2A. Y el grupo 2A pertenece a la familia. ¿La familia de quién? La familia de los alcalinos térreos. Familia de alcalinos térreos, ¿no? Y esa es la respuesta. De alcalinos térreos. Ahí está. Sería la familia de los alcalinos térreos, ¿no? ¿Ya está listo? Que obviamente te saldría en este caso, ¿no? Te saldría, en este caso, si tú lo ves en tu tabla periódica, ¿no? Periodo 5, grupo 2A, te saldría exactamente, viendo tu tabla periódica, te saldría el estroncio, ¿no? El estroncio, ¿no? El estroncio con cuánto es número atómico, con un número atómico, ¿cuánto? 38, ¿no? Que es la cantidad, obviamente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Número atómico. Con número, ¿no? 38. Saldría el estroncio, ¿no? Que el estroncio obviamente pertenece aquí a los alcalinos térreos, ¿no? Del grupo 2A. Chicos, sigamos entonces con el último problema, con el 8. ¿No? La mesa en el 8 indica el periodo y grupo de un elemento que presenta 8 electrones, ¿no? 8 electrones en la capa N. Allá, recordar. Nosotros teníamos anteriormente, por lo que vimos en las clases anteriores, teníamos en total 7 capas. K, L, M, N, O, P y Q. Tenemos en total 7 capas. Y cada capa representaba un nivel de energía, ¿no? Si analizamos, si tenemos 7 capas, decimos, ¿no? A mí me dice la capa N. ¿Qué nivel de energía representará la capa N? K, L, M, N. ¿Representará qué? El nivel 4 de energía. Entonces decimos, por tanto, la capa N representará qué? Representará qué? El nivel de energía qué? Nivel de energía, el nivel, o el nivel 4, ¿no? El nivel 4, ahí está. El nivel 4. Obviamente el nivel 4 de energía, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué quiere decir que representa el nivel 4? Quiere decir que el nivel va de la mano, recuerda, con el periodo. Va de la mano con tu configuración electrónica. Quiere decir que tu configuración electrónica tiene que llegar hasta el nivel 4, ¿no? Pero además te dice que en ese nivel 4 debe haber ¿cuántos electrones debe haber? En ese nivel 4. En el nivel 4 te dice que debe haber ¿cuántos electrones? Dice que debe haber ¿cuánto? Dice que debe haber 8 electrones. Eso es lo que te dice. En el nivel 4 debe haber 8 electrones. ¿Qué hacemos? Si justo nos concentramos acá en la configuración simplificada de acá, ¿no? De la regla de Serrucho, en forma vertical. Nos vamos al nivel 4. Nos dice que debe haber 8 electrones, entonces sería 2 más ¿cuánto? ¿A 2 cuánto le falta para llegar a 8? 6, entonces tendría que llegar hasta ¿cuánto? A 4p6. ¿Sí o no? Entonces hacemos la configuración, ¿no? Sería, ¿no? Un S2, ¿no? ¿Qué más? 2S2, ¿qué más? 2P6, ¿qué más? 3S2, 3P6, ¿no? Ya está. 3P6, ¿qué más? 4S2, 3D10, y por último, 4P, P6, y ya está. Ahí está. ¿Por qué? Porque obviamente 2 más 6, ¿cuánto te da? Obviamente te da 8, ¿no? 8, ¿no? Y es lo que te están pidiendo, porque te dicen que en el nivel 4 debe haber ¿cuánto? 8 electrones. Ahí está. En el nivel 4, ¿cuánto debe haber? 8 electrones. Ahí está. Eso es lo que te dicen, ¿no? Ahí están los 8 electrones, ¿no? En el nivel 4. Desde el nivel 4 y desde el nivel 4. Debe haber ¿cuántos electrones? 8. Ahí está. 2 más 6, ¿cuánto es? 8. Ahí está. Ya cumplí con la condición. Por lo tanto, de ahí decimos que será que periodo 4, obviamente ya sabe que es periodo 4, ¿no? ¿Qué grupo será? Periodo 4. ¿Y qué grupo? Grupo en este caso, ¿qué? Como es S y P, y es 2 más 6, sería que el grupo, ¿qué? Grupo 8, 8A. Ahí está, grupo 8A. Periodo 4 y grupo 8A. ¿Ya?
Y si lo vemos en la tabla periódica, según obviamente su cantidad, obviamente el número atómico, pues son 10 más 10 serían 20, más 10 serían 30, más 6 serían 6, corresponde aquí al criptón, al gas noble criptón. ¿Criptón qué? 36, ¿no? Y esa es la respuesta. Chicos, con eso hemos concluido, ¿no? Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Y ahí les voy a indicar justamente la tarea que tienen que desarrollarme, ¿no? En curso, en esta sesión, ¿no? A ver, veamos. A ver, la tarea que me tienen que desarrollar en la sesión es la siguiente, a ver, veamos. ¿No? Me tienen que hacer, en este caso, la página número 64, ¿no? 64, ¿no? Del libro, ¿no? Los problemas de practicando lo aprendido y los problemas de eco son opcionales, no obligatorios, ¿ya? No son obligatorios. Únicamente lo que quiero mayormente que me resuelvan, obviamente, lo que es ahora en tu cuaderno, la parte de que es ahora en tu cuaderno, ¿ya? Me deben enviar 4 días después de subir el video de esta sesión número 6 en la plataforma, ¿no? Si les indica 7 días, me lo envían en total entonces en 7 días, ¿no? El correo para las tareas es alexander-máximo89@yahoo.com, como ustedes saben, y todo tiene que estar en minúsculas, ¿no? Las consultas son los jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp 95680-3337, ¿no? Y atentamente quien les habla es el profesor Quispe, docente del curso de química, ¿no? Bueno, chicos, espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Hayan podido un poco entender esta parte, ¿no? Lo que es ubicación de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Y nos estamos viendo hasta una próxima sesión. Cualquier consulta en duda, no duden en preguntar, ¿no?